Imagina un lugar de sufrimiento eterno, un destino final al que, según la Biblia, están destinadas las almas que rechazan a Dios. Este lugar, comúnmente llamado infierno, ha sido representado de muchas formas a lo largo de la historia, como un pozo de fuego, un reino de oscuridad o un abismo sin fin. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el infierno? ¿Es solo una metáfora o una realidad a la que todos deberíamos prestar atención? Escudriñemos en las profundidades de las Escrituras para desvelar los oscuros secretos que envuelven este lugar tan temido por muchos. Revelaremos su verdadero y aterrador significado, el motivo por el que existe y, lo más crucial, cómo evitar caer en este abismo de tormento eterno. Lo que estás a punto de descubrir no solo te sacudirá, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad del infierno. Esta verdad inquietante podría cambiar tu vida para siempre. Primero debemos empezar entendiendo de dónde viene la palabra infierno y si es este el nombre que se le da en las Escrituras. La palabra infierno es una traducción común en muchas versiones de la Biblia, pero en las Escrituras originales se utilizan varios términos que describen diferentes aspectos del lugar de tormento o del destino final de los impíos. Estos nombres nos ayudan a entender la naturaleza de este lugar y por qué es tan temido. Sheol, Shabol, el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, hebreo, donde justos e impíos esperan el juicio. Es un lugar sombrío y silencioso. Gehenna, Gena, un valle usado por Jesús para describir el destino de los condenados con fuego eterno y destrucción, griego. Hades, Hades, similar a Sheol, es el lugar de los muertos en el Nuevo Testamento, griego, donde los impíos sufren hasta el juicio final. Tártaro, Tártaros, un abismo mencionado en 2 Pedro, griego, donde los ángeles caídos son encarcelados. Lago de fuego, Limne Toupuros, el destino final de Satanás, sus demonios y los condenados, griego, para tormento eterno según Apocalipsis. Cada uno de estos nombres revela diferentes dimensiones de lo que la Biblia describe como el destino de los malvados, desde una morada temporal de los muertos hasta un lugar de castigo eterno y separación de Dios. Al unir todas estas imágenes, la idea del infierno se vuelve un concepto aterrador, un lugar de sufrimiento, oscuridad y total desesperación, donde la misericordia divina ya no tiene lugar. Entonces te debes estar preguntando qué es el infierno. Miremos qué nos dice la palabra divina sobre este lugar. La Biblia describe el infierno como un lugar de sufrimiento y separación eterna de Dios, destinado a quienes rechazan su salvación y viven en pecado. Este lugar no es meramente simbólico, sino una realidad aterradora de castigo y tormento. Versos y explicación. Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En este verso, Jesús indica que el infierno es un fuego eterno, un castigo que no tiene fin. La referencia al fuego sugiere un sufrimiento constante e implacable, diseñado para los rebeldes y aquellos que no aceptan la salvación. Marcos 9:43. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Jesús utiliza la imagen de un fuego que no puede ser apagado para ilustrar la intensidad del tormento en el infierno. La idea de un fuego perpetuo recalca la naturaleza interminable del sufrimiento, un tormento físico y espiritual sin posibilidad de escape. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Este verso muestra que el tormento en el infierno es eterno, con humo que sube por los siglos de los siglos y sin descanso de día ni de noche. Aquí, el sufrimiento no solo es continuo, sino que también es perpetuo, enfatizando la desesperanza y el dolor sin fin. El infierno, según la Biblia, es un lugar real de tormento y desesperación, destinado a aquellos que rechazan a Dios y persisten en la maldad. La descripción bíblica emplea imágenes intensas de fuego eterno y tormento interminable para comunicar la gravedad de este destino. No es solo una existencia física de sufrimiento, sino también una separación total de la presencia de Dios, lo cual intensifica el tormento espiritual. La combinación de estos elementos revela un castigo severo e inescapable, advirtiendo sobre la gravedad del rechazo a la salvación divina y subrayando la necesidad urgente de reconciliación con Dios.
Según lo que hemos visto, te debes preguntar, ¿cómo es el infierno? Y la pregunta clave, ¿se puede salir del infierno? El infierno, según la Biblia, es un lugar aterrador que deja sin aliento. Es descrito con un alto grado de detalle y lo que nos revela es profundamente inquietante. En este oscuro rincón de la existencia, la condena es eterna y el sufrimiento indescriptible. Primero, el infierno es presentado como un lugar de tormento eterno. Jesús nos advierte en Mateo 25:46 que «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Esta declaración nos deja claro que el tormento en el infierno no tiene fin. Es una existencia interminable de sufrimiento, marcada por un dolor constante y desesperante. En Marcos 9:48, Jesús utiliza una imagen aterradora para describir este lugar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La idea de un fuego perpetuo y un gusano que nunca cesa es una metáfora aterradora del tormento continuo. Además, el infierno es descrito como un lugar de separación absoluta de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9 leemos que «Estos sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Imagínate estar apartado de la paz, la luz y la gracia divina para siempre. Esta separación total amplifica el tormento, convirtiendo el infierno en una prisión espiritual sin esperanza. El lugar de oscuridad y desesperación es otro aspecto clave. Jesús nos advierte en Mateo 8:12 que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La oscuridad representa la desesperanza más profunda, y el llanto y el crujir de dientes es un reflejo del sufrimiento emocional y físico indescriptible. Lo más escalofriante es la imposibilidad de salir del infierno. En Lucas 16:26, en la parábola del rico y Lázaro, se menciona que una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esta barrera impenetrable demuestra que una vez que alguien entra en el infierno, no hay vuelta atrás. El abismo que separa el tormento de la consuelo es insuperable. En Hebreos 9:27 afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto subraya la irrevocabilidad de la condena. No hay segunda oportunidad después de la muerte. El juicio es final y eterno. El infierno, tal como lo describe la Biblia, es un lugar de tormento sin fin, separación absoluta de Dios, oscuridad y desesperación. La Biblia nos advierte que no hay escape ni posibilidad de redención una vez que se entra en este lugar aterrador. Este conocimiento debería ser una llamada de atención urgente para vivir conforme a los mandamientos divinos y evitar este destino escalofriante. Es escalofriante, ¿verdad? Ahora adentrémonos más en los versos bíblicos y miremos quién es el rey del infierno y cuál es su dominio. En la Biblia, Satanás es descrito como el líder y señor del infierno, una verdad que añade una dimensión aún más inquietante a este lugar de tormento. Para comprender la relación de Satanás con el infierno, es crucial explorar las escrituras que revelan su dominio y papel en este sombrío reino. Primero, Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Este verso deja claro que el destino final de Satanás es el lago de fuego, el lugar de tormento eterno reservado para él. Aunque esta visión es del futuro, muestra que el infierno no es solo un lugar de tormento para las almas perdidas, sino también el destino final de Satanás y sus aliados demoníacos. Satanás es conocido como el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, donde Jesús dice, «Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Esta referencia indica que Satanás ejerce un dominio y una influencia significativa sobre el mundo y, por extensión, sobre el infierno. Su poder sobre el infierno se basa en su rebelión contra Dios y su papel como adversario en la guerra espiritual. En 2 Corintios 4:4, Satanás es llamado el Dios de este siglo, quien ha cegado la mente de los incrédulos. Su influencia se extiende hasta el infierno, donde él mismo es el principal atormentador. En este contexto, su papel no solo incluye la supervisión del tormento eterno, sino también la perpetuación del sufrimiento y el engaño que él mismo instigó.
El Apocalipsis 9:11 nos muestra que tenían sobre sí a un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón o Apolión es un líder demoníaco asociado con la destrucción y el tormento, reflejando la estructura jerárquica del dominio infernal bajo el liderazgo de Satanás. Esto resalta que aunque Satanás es el jefe, hay otros espíritus bajo su mando que ejecutan su voluntad en el infierno. La Biblia también nos advierte en Mateo 12:24 que Satanás tiene un reino, y en Lucas 11:18 Jesús dice: si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo será su reino subsistirá? Estas escrituras sugieren que Satanás no solo ejerce control en la tierra, sino también en el infierno, y su dominio se mantiene incluso en el más allá. Entonces se habla mucho sobre el infierno, pero ¿dónde queda algún lugar específico para ubicar el lugar de tormento? El concepto del infierno ha generado mucho debate sobre su posible ubicación física y la naturaleza de su existencia. Aunque la Biblia proporciona descripciones simbólicas y espirituales más que una ubicación geográfica precisa, diferentes investigaciones e interpretaciones han tratado de determinar dónde podría estar ubicado este lugar de tormento eterno. Ubicación espiritual y simbólica. La Biblia no proporciona una ubicación física exacta para el infierno, pero describe este lugar de tormento en términos que sugieren una dimensión espiritual más que una ubicación terrestre concreta. En Mateo 5:22, Jesús menciona la Gehenna como un símbolo del castigo eterno. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el tribunal, y cualquiera que diga necio será culpable ante el consejo, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Aquí Gehenna representa una realidad espiritual de tormento y destrucción. Gehenna, un lugar real con significado espiritual. Gehenna, o el valle de Hinnom, era un lugar real fuera de Jerusalén, asociado con el sacrificio de niños y la quema de basura. Jeremías 7:31 y 2 Reyes 23:10 documentan cómo este valle se convirtió en un lugar de condena en tiempos antiguos. Aunque históricamente no era un lugar de tormento eterno, Jesús lo utilizó como una poderosa metáfora para describir el castigo eterno que los malvados se enfrentarán, sugiriendo que el infierno tiene una dimensión espiritual más que una ubicación física en la tierra. La dimensión subterránea. ¿El infierno bajo la tierra? Algunas interpretaciones sugieren que el infierno podría estar ubicado en una dimensión subterránea. En Mateo 12:40 Jesús dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Este corazón de la tierra ha sido interpretado por algunos como una referencia al infierno, sugiriendo que este lugar de tormento podría estar en una región subterránea. El abismo y el tártaro. En Lucas 8:31, cuando Jesús enfrenta a los demonios, ellos le piden que no los envíe al abismo, y le rogaban que no los mandase al abismo. El abismo se asocia con un lugar de encarcelamiento para los espíritus malignos, que algunos interpretan como una parte del infierno. Además, 2 Pedro 2:4 menciona el tártaro, un lugar de encarcelamiento para los ángeles caídos, como un profundo abismo reservado para los peores pecadores. El lago de fuego, el destino final. El Apocalipsis 20:14-15 describen el lago de fuego como el destino final para la muerte, el Hades, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es presentado como el lugar de tormento eterno, donde la separación de Dios y el sufrimiento no tienen fin. Este lago representa la culminación del castigo eterno y no parece tener una ubicación física en la tierra, sino que es una realidad espiritual definitiva. La ubicación del infierno, según la Biblia, puede ser no tan concreta. Hay estudios que muestran pruebas sobre dónde puede estar el infierno, pero algo que sí es seguro es que es un lugar donde nadie quiere ir. Entonces, ¿qué es el tormento en el infierno según la Biblia? El concepto del tormento eterno en el infierno es uno de los temas más profundos y escalofriantes de la Biblia. La Escritura ofrece diversas razones sobre por qué las personas experimentan sufrimiento en este lugar de condena. Aquí desglosamos los fundamentos bíblicos y las explicaciones detrás de este dolor eterno.
El principal motivo del tormento en el infierno es el justo juicio de Dios sobre el pecado. La Biblia enseña que Dios es justo y que sus juicios son siempre equitativos. En 2 Tesalonicenses 1, 8-9 se dice: infligiendo castigo a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí, el tormento es presentado como una consecuencia directa del rechazo a Dios y a su mensaje de salvación. El infierno es descrito como un lugar de completa separación de la presencia de Dios. Mateo 25:41 relata que los condenados serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta separación implica no solo el castigo físico, sino también la ausencia de la paz, la alegría y la gracia de Dios, lo que intensifica el sufrimiento de aquellos que están separados de su Creador. El infierno se describe frecuentemente como un lugar de fuego eterno. En Marcos 9:48, Jesús dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta imagen del fuego eterno simboliza el sufrimiento interminable. No es solo una metáfora de dolor físico, sino una representación del tormento incesante que las almas condenadas enfrentarán como resultado de su rechazo a Dios y su maldad. La Biblia también enseña que el tormento en el infierno es una recompensa justa para aquellos cuyas obras han sido malignas. Apocalipsis 20:12-13 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio, según las obras, determina el destino eterno de cada persona, con el infierno como el resultado para aquellos que han vivido en pecado. El tormento en el infierno también resulta del rechazo a la oferta de salvación hecha por Dios. En Juan 3:18, Jesús dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El infierno es el destino para aquellos que han rechazado la salvación ofrecida por Cristo, el rechazo a la gracia y el perdón divino que lleva a la condena eterna. Ahora mira cómo puede evitar este lugar tan escalofriante. La Biblia ofrece claras instrucciones sobre cómo evitar el destino temido del infierno. Aquí exploramos las enseñanzas bíblicas y los pasos prácticos para asegurar una vida libre de condena eterna. 1. Aceptar a Jesucristo como Salvador. La principal manera de evitar el infierno es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador es el primer y más crucial paso para escapar del tormento eterno. Segundo, arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento sincero y la conversión son esenciales para evitar el infierno. Hechos 3:19 exhorta: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento implica un cambio genuino de corazón y mente, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. La conversión significa adoptar una nueva vida en Cristo, siguiendo sus enseñanzas y viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Tercero, vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida de obediencia a los mandamientos de Dios también es crucial. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vivir conforme a los principios y leyes divinas muestra un verdadero compromiso con Dios y es evidencia de una fe genuina. Cuarta, buscar la santidad y la pureza. La Biblia nos llama a vivir en santidad y pureza. Hebreos 12:14 advierte: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad implica vivir una vida justa, apartada del pecado y dedicada a Dios. Es un reflejo de la transformación interna que ocurre cuando estamos en Cristo. 5. Mantener una relación personal con Dios. Desarrollar y mantener una relación personal con Dios es fundamental. La oración constante, el estudio de las Escrituras y la participación en la comunidad de fe ayudan a fortalecer nuestra conexión con Dios. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Una relación cercana con Dios no solo proporciona guía y fortaleza, sino que también nos protege del engaño y la influencia de los espíritus malignos. Dios es más poderoso que el infierno. La victoria final. A pesar de la aterradora descripción del infierno, es vital recordar que Dios es infinitamente más poderoso que cualquier tormento o sufrimiento que este lugar pueda representar. La Biblia asegura que, al final de los tiempos, el infierno será destruido para siempre y Dios reinará supremamente. Apocalipsis 20:14 nos dice: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda». Este verso declara la destrucción final del Hades, una de las principales representaciones del infierno. Dios tiene el poder absoluto para erradicar el infierno y la muerte, demostrando su supremacía sobre el sufrimiento y la condenación. Además, en Apocalipsis 21:4 se promete un futuro sin dolor ni sufrimiento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos ofrece una visión esperanzadora de un nuevo comienzo donde el infierno y su tormento no tendrán lugar. Dios ha prometido que al final todo el mal será vencido y el infierno será eliminado. Primera carta a los Corintios 15:26 también subraya esto: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta victoria final de Dios sobre el infierno y la muerte asegura que para aquellos que confían en Él, no habrá un destino eterno en el tormento, aunque el infierno es un concepto real y aterrador. Dios, en su poder y autoridad, ha garantizado que este lugar de sufrimiento será destruido para siempre. Esta promesa de victoria y restauración debe ser una fuente de consuelo y esperanza, sabiendo que el amor y la justicia de Dios prevalecerán al final. El poder de decidir hoy. El infierno es un lugar que, según la Biblia, está lleno de oscuridad, sufrimiento y separación eterna de Dios. Es una realidad que no podemos ignorar, una advertencia clara de las consecuencias de rechazar el camino que Dios nos ofrece. Pero más allá del miedo que este lugar pueda despertar, lo más importante es que hoy tienes una opción. Dios, en su infinito amor, te extiende su mano para salvarte del tormento eterno. No quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a una vida nueva con Él. Cada día que vivimos es una oportunidad para decidir nuestro destino eterno. Dios ha dejado claras las opciones: seguirlo y vivir en su presencia para siempre, o rechazarlo y enfrentar las consecuencias del infierno. Esta no es solo una advertencia, es una invitación llena de esperanza, porque aunque el infierno es real, el cielo también lo es, y Dios quiere que tú estés con Él. Toma una decisión. Hoy. Este es el momento de reflexionar seriamente sobre tu vida y tu relación con Dios. ¿Dónde estás espiritualmente? Si sientes que te has alejado o no has tomado esa decisión crucial, ahora es el momento. No dejes que pase otro día sin entregarte a Dios, sin buscar su perdón y su gracia. Ora, pide a Dios que te guíe y te muestre el camino. Él está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar y a darte la vida eterna. No permitas que la oportunidad de salvación se te escape. Hoy puedes cambiar tu destino para siempre. Decide caminar con Dios y asegura tu lugar junto a Él, lejos del tormento del infierno y en la gloria eterna.